Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Observador de Estrellas Chile. Quiero enviar un saludo de manera virtual a todos quienes nos sintonizan a través de Radio Arriba FM y también quienes nos escuchan y nos descargan a través de la plataforma de Ivo. En esta oportunidad, y para comenzar, hablaremos sobre el amotinamiento del trial, también de la esclavitud, de la libertad y de las penurias de las personas que no podían hacer uso de su libertad. A finales de marzo de 1805, en la Plaza de Armas de Concepción, eran ejecutados un grupo de esclavos provenientes de Senegal que organizaron un motín en el barco carguero Trial, que los transportaba desde Valparaíso hacia el Virreinato del Perú. Pese a que lograron tomar el control de la embarcación y navegar hacia el sur intentando regresar al Atlántico, fueron capturados por la nave ballenera estadounidense, el Perseverance, en un sangriento combate en la isla Santa María, frente a las costas de la ciudad Puerto de Coronel. Al llegar a Talcahuano, los cabecillas fueron rápidamente condenados a morir en la horca. Luego, los arrojaron a una laguna que anteriormente existía entre las actuales calles Cruz y Prieto, muy cerca del centro de Concepción. En Chile, la esclavitud negra se desarrolló entre 1536 hasta 1823 y durante ese tiempo convivió con otros regímenes de la explotación, como la encomienda, el peonaje, el inquilinaje, las recomendaciones y la esclavitud indígena. Muchos de quienes trabajaban en plantaciones, minas y otros oficios morían cada año por las malas condiciones de vida y abusos laborales. Cabe destacar, y hay que hacer mención, que los pueblos originarios chilenos no sufrían de una esclavitud tal como nosotros la conocemos, la de cadenas y golpes, ya que los habitantes originarios de Chile estaban acogidos a la corona española, por lo que se les consideraba como súbditos de la corona, y eso permitía que no fuesen esclavizados como tal, entre comillas, ya que existía una pseudo forma de esclavizarlos de una manera un tanto compleja, ya que se le permitía a los españoles ejercer un señorazgo sobre ellos. De esta forma, y con la función de convertirlos a la religión católica, alimentarlos, se podía utilizar a estos habitantes originarios como mano de obra para, lógicamente, los ciudadanos españoles, que no es otra cosa que una forma de esclavitud disfrazada. Los esclavos negros provenientes de África eran traídos por distintos navíos europeos, a los que se le llamaba negreros. Desde ese entonces hasta el día de hoy, se suele utilizar la palabra negrero para quien abusa del poder y de la autoridad por sobre sus trabajadores. Hay que hacer mención muy importante que en África se desconocía o no se apreciaba el dinero europeo ni de ningún otro lugar. Los esclavos que se traían de África eran pagados con conchitas de mar. Ellos apreciaban mucho este tipo de objetos y vendían a personas a cambio de conchitas de mar. Los esclavos africanos comúnmente atravesaban el Atlántico encadenados hasta llegar al puerto de destino. Estimaciones calculan la cifra de esclavos africanos transportados a América en cerca de 1 millón en el siglo XVI y 3 millones en el siglo XVII. Los esclavos africanos que arribaban a Buenos Aires eran arriados en caravanas cruzando las pampas hacia otras provincias, aunque el cruce de la cordillera de los Andes se realizaba con aún más grandes penurias. A finales de 1804, un traficante de negocio llamado Alejandro de Aranda, un negrero, transportó desde Mendoza a Valparaíso a 72 esclavos africanos. El grupo estaba compuesto en su mayoría por mujeres y niños, además de 9 lactantes, pequeños bebés. El 20 de diciembre fueron embarcados en el puerto de Valparaíso, a bordo del barco mercante Trial, al mando del capitán Benito Cerreño, con rumbo al Virreinato de Perú. Según las declaraciones que posteriormente registró el notario José de Avos y Padilla para Juan Martínez de Rosa, en Concepción, el capitán Benito Cerreño declaró que la tripulación estaba compuesta por 36 hombres,
además de los pasajeros. Entre los esclavos se contaban 20 que tenían entre 12 y 16 años. Uno tenía 18 años, llamado José, un mulato llamado Francisco, nativo de la provincia de Buenos Aires, de alrededor de 35 años. El resto de la población esclava masculina tenía entre los 25 y 50 años, todos nacidos en la costa de Senegal, cuyos nombres eran Babú, que era el jefe de grupo. El segundo era su hijo llamado Muré, el tercero Matiluki, Yola, Yao, el sexto Atufal. No se recolectaron los nombres de los otros. Iban en la nave también 28 mujeres de todas las edades. Ninguno de los esclavos que viajó en la nave iba encadenado, porque el dueño, Alejandro de Aranda, le había dicho que todos eran dóciles. La documentación oficial no señala nada más acerca de las mujeres y los niños, a pesar que formaban parte mayoritaria del grupo de esclavos del barco. En el comercio del Atlántico se ha indicado que el manejo especial de las esclavas mujeres africanas pudo haberles dado oportunidad de participar activamente en motines y revueltas. Por ejemplo, no se solía encadenarlas y se acostumbraba a separarla de los hombres dejándola en lugares cercanos a los dormitorios, junto a las bodegas, donde guardaban también las armas y las llaves. Como además eran abusadas sexualmente por la tripulación, se presume que las mujeres pudieron acceder a información crucial para planear las revueltas. Siempre, según el testimonio del capitán Benito Cerreño, el 26 de diciembre, a las 3 de la madrugada, todos los españoles se encontraban dormidos, excepto los dos oficiales de guardia, quienes eran el contramaestre Juan Roble y el carpintero Juan Bautista Gallete, además del timonel y su hijo. Los esclavos se sublevaron rápidamente, dejando heridos al contramaestre y al carpintero. Luego mataron a 18 hombres que estaban durmiendo sobre la cubierta, algunos con palos y puñales y a otros arrojándolos por la borda. Los amotinados dejaron 7 españoles vivos y atados para maniobrar la nave, y 4 más que se escondieron y durante el motín se mantuvieron dueños de la escotilla. Babú, el cabecilla, informó al capitán Cerreño que debían llevarlos a algún país gobernado por negros, a lo que éste respondió que era imposible. Entonces Babú le ordenó poner rumbo a Senegal, hoy las vecinas de San Nicolás. Los amotinados amenazaron con matarlos a todos si la nave no les llevaba hacia África. El capitán Benito Cerreño declaró la imposibilidad del viaje debido a la distancia, las malas condiciones de la embarcación y también la falta de provisiones. En su testimonio posterior, el capitán del tráiler, Benito Cerreño, declaró que mantuvo la esperanza de encontrar una embarcación española o extranjera en la ruta. Así continuó con rumbo hacia el norte y dentro de 10 días avistaron el desierto peruano y continuaron en las proximidades de Nazca. El capitán declaró: no se dirigió a Pisco, que estaba cerca, ni a ningún otro puerto de la costa, debido a las órdenes de los amotinados, y que luego determinó que lo mejor sería ir a la isla Santa María, que se encuentra en la 8ª región, frente a la costera ciudad de Coronel, donde podrían obtener agua y víveres fácilmente, siendo esta una isla muy poco habitada. El cambio de curso en dirección hacia la isla fue celebrado por los amotinados, los que realizaron reuniones diarias en las que probablemente discutieron lo que era necesario para su regreso a Senegal. 8 días después de abandonar las cercanías de las costas de Nazca, Muré llegó a hablar al capitán y le dijo que sus compañeros habían decidido matar al negrero, Alejandro de Aranda, porque no podía obtener de otra manera su libertad. Matinki y otro de los esclavos bajaron al camarote de Aranda, lo apuñalaron en la cubierta y lo arrojaron vivo por la borda. El pasajero, Lorenzo Vargas, estaba durmiendo y despertó con los gritos de Aranda. En vista de que los negros tenían dagas ensangrentadas en sus manos, se arrojó también al mar, a través de una ventana. Poco tiempo después de matar a Aranda, llegaron al puente su primo alemán, Francisco Massa, y su otro empleado, llamado Hermelegindo, además del contramaestre Juan Robles y su compañero, Manuel Vizcaya, más otros marineros, todos los cuales resultaron heridos, y después de haberlos apuñalados, los arrojaron vivos al mar. Al finalizar esta masacre, Muré le dijo al capitán que ahora había hecho todo y que podían seguir su destino,
advirtiéndole igualmente que iba a matar a todos los españoles si veían que hablaban o trazaban cualquier plan en contra de ellos. Después de 42 días de navegación, a contar del momento en que zarparon de Nazca, tiempo en el cual navegaban con muy pocas provisiones, llegaron por fin hasta la isla Santa María. A principios del siglo XIX, el aumento de la demanda del aceite de ballena y lobos marinos mantenían una actividad de tránsito constante de naves balleneras, comerciantes y contrabandistas entre los puertos chilenos y las denominadas Islas Araucanas, que estaban constituidas por la isla Mocha y la isla Santa María, así como también las islas del archipiélago de Juan Fernández. En la isla Santa María era común encontrar buques anclados, mientras la tripulación descansaba o cumplía faenas de reparación y abastecimiento. En una bahía de la isla Santa María se encontraba un buque ballenero norteamericano, el Perseverance, al mando de Amasa Delano, un experimentado marino en medio de su tercer viaje alrededor del mundo y antecesor distante de Franklin Delano Roosevelt. Algunos historiadores se han referido a las rígidas condiciones que primaban el barco, comparándolo, tal como otras naves balleneras y loberas de la época, como verdaderos feudos en el mar. Según quedó registrado en la bitácora del Perseverance y en el relato del capitán Benito Cerreño, el 20 de febrero a las 6 de la mañana se avistó al Trial entrando hacia la bahía. A las 8 de la mañana salió un bote con Delano y algunos miembros de la tripulación para abordarlo. 2 horas después regresó el bote y un oficial a cargo traía instrucciones del capitán. Según lo que se informó, se trataba de una nave española que iba de Buenos Aires hacia el Perú, con 4 meses y 26 días sin tocar puerto, con esclavos a bordo y gran parte de su tripulación blanca muerta de sed y hambre. En el Trial, mientras tanto, el capitán Benito Cerreño continuaba con la falsa historia, siguiendo las órdenes de los amotinados, mientras el capitán Amasa Delano enviaba un pequeño bote a su barco a buscar víveres y otro más tarde por el agua. El capitán Delano declaró que sospechó de la historia de Cerreño y notó que este capitán había perdido mucha de su autoridad a bordo, cuando observó un incidente donde un joven esclavo golpeó en la cabeza con una daga a un español que intentaba comunicarse con otro marinero en el puente. Delano pidió explicaciones a Cerreño, a lo que éste respondió insatisfactoriamente. Delano quiso conversar a solas con el capitán Benito Cerreño, pero el capitán siempre estuvo vigilado. A las 4 de la tarde anclaron el Trial lo más cerca que pudieron del Perseverance. Delano procedió a volver a su nave mientras continuaba la faena de aprovisionamiento. En un descuido, el capitán Benito Cerreño se arrojó hacia el bote de Delano. Otros españoles también se lanzaron al agua y fueron rescatados por el bote norteamericano. Benito Cerreño anunció a gritos que se habían rebelado los esclavos negros y que habían matado a toda su gente. Delano ordenó a sus marineros dirigirse hacia su nave, mientras los negros cortaban las amarras del Trial e intentaban escapar. Una vez en el Perseverance, Delano ordenó disparar 6 tiros con un cañón hacia el Trial, que comenzaba a alejarse rápidamente. Los disparos destruyeron un mástil de proa y otras pequeñas cuerdas, pero sin dificultar la huida de los esclavos. Pronto la nave quedó fuera del alcance de tiro y salió de la bahía. Delano determinó tomar el navío del Trial con 2 botes balleneros. Preguntó al capitán Benito Cerreño si los esclavos tenían armas de fuego, a lo que éste respondió negativamente. Los marineros tomaron mosquetes, picas y sables, ofreciéndose voluntariamente para abordar la nave. 18 hombres se embarcaron en 2 botes al mando del primer oficial, Mr. Lowe. Con él iban el segundo oficial, Mr. Brown, también William, y el hermano del capitán Delano, Mr. George Russell, el guardiamarina, Mr. Nathaniel Luther, y el contramaestre William Clark. También 13 marineros más. El relato señala que los botes se acercaron al Trial. Los norteamericanos abordaron con grandes dificultades. Luego los amotinados se atrincheraron en la cubierta, intentando protegerse con sacos y otros pertrechos. Los norteamericanos dispararon, matando a Babú, también a Tufal, a Dick, Natu y Kiamolo.
Hirieron a varios más y tomaron prisioneros a los sobrevivientes que se rindieron. Algunos esclavos heridos le colgaban parte de las entrañas, otros tenían la mitad de la espalda y los muslos a carne viva, totalmente despellejados por las espadas. También hubo españoles heridos y muertos por el asalto. A las 10 de la noche, el segundo oficial con 3 hombres regresaron al Perseverance a informar al capitán Delano que el Trial había sido tomado y a curarse también las heridas de daga que les habían provocado. Otros 3 norteamericanos habían sido heridos levemente. Existen antecedentes de que el capitán Benito Cerreño, al regresar furioso al Trial, apuñaló a un joven esclavo y quería descuartizarlos a todos. Delano contuvo al capitán amenazando con azotarlos a todos si continuaba la violencia. El 23 de febrero, el Trial recapturado zarpó junto al Perseverance hacia Talcahuano y fue entregado a las autoridades españolas de la época. La llegada a puerto de la nave quedó registrada el 26 de febrero de 1805. Los sobrevivientes inmediatamente fueron sometidos a prisión por el asesor letrado, delegado de la Intendencia de Concepción y futuro segundo vocal de mesa de la primera Junta Nacional de Gobierno, celebrada el 18 de septiembre de 1810, Juan Martínez de Rosa. Antes de una semana se pronunció la sentencia: pena de muerte para Muré, Matinqui, Alazace, Yolá, Joaquín, Luis, Yaú, Mapenda y Yambajo. Las esclavas y los niños serían obligadas a presenciar la ejecución. El fallo fue confirmado por la Real Audiencia de Santiago y consignó que debía ejecutarse arrastrándolos a todos desde la cárcel a la cola de una bestia de carga, y luego serán colgados hasta morir. Las cabezas de los 5 cabecillas serán cortadas. Después de muertos se clavarán en una estaca en la plaza de armas, y los cadáveres de todos deben ser quemados y reducidos a ceniza. Así sentenciaba la orden. Pero al parecer los cuerpos no fueron quemados, porque narraciones y textos de la época relatan que fueron arrojados a una pequeña laguna que existía a poca distancia de la plaza de armas de Concepción. Posteriormente, los habitantes de la ciudad bautizaron a esta laguna como la Laguna de los Negros. Hasta el día de hoy, si visitan en Google Maps, pueden encontrar entre las calles Cruz y Prieto el link que marca este sector como Laguna de los Negros. Hoy esta laguna está cubierta por el trazado de las calles Cruz Prieto entre Rengo y Caupolicán, muy cerca del centro de Concepción, la ciudad que creció expandiéndose sobre los humedales y las lagunas. La historia del motín ha sido rescatada en más de una ocasión, tanto en la literatura como en el cine. En 1855, Herman Melville, célebre escritor norteamericano, escribió un cuento llamado Benito Sereno, basado en los hechos de aquella rebelión de esclavos. Casi un siglo después, esta misma historia fue llevada al cine por el director francés Serge Roulet, quien pone el acento de la trama no en el motín, sino en el capitán norteamericano Amasa Delano, quien supuestamente, después de muchas elucubraciones, descifra el oculto motín de la nave que aquella jornada llegó a las costas de la isla Santa María. También esta fantástica epopeya, vivida por marineros y esclavos, fue llevada al cine por ni más ni menos que Steven Spielberg en el año 1997 en la película llamada La Amistad. Cuentan algunos relatos y escritos de la época que cuando Muré se encontraba en la horca, habló en un perfecto español a sus verdugos, reconociendo la sentencia de su delito y aceptándola, pero justificándose que el resultado inevitable de la crueldad de sus captores y de su falta absoluta de derecho para ir a robar a los hombres libres y comerciarlos, arrancándolos de sus hogares, mujeres e hijos. Cuando aconteció el motín del Trial en 1805, la colonia española estaba cerca de terminar en Sudamérica, y en su lugar el proyecto de la oligarquía criolla iba tomando forma. Pronto esta clase social comprendería que le era más fácil, más rentable mantener trabajadores asalariados que esclavos. El esclavismo en Chile acabaría en menos de 2 décadas, y tiempo después el peonaje o inquilinaje se transformaría en trabajo asalariado.
El motín del Trial es un trozo de la historia del despliegue inicial del capitalismo occidental en nuestras costas chilenas, cuando la burguesía de todas las naciones buscaba expandirse en nombre del progreso y la razón, explotando brutalmente a la población de América Latina y África, no sin resistencia por su parte. Hasta aquí pareciera que por fin habían terminado las penurias para los habitantes de África, que eran esclavizados, y también para los pueblos originarios de Sudamérica, pero en realidad esto no fue así, porque ya entrada la era moderna, continuó una especie de esclavitud, continuó algo deplorable, de lo que hay mucho registro y material visual, llamado los zoológicos humanos. En la Exposición Universal de París de 1889, en la que Francia conmemoró con gran pompa 100 años de igualdad, libertad y fraternidad, se exhibieron 9 aborígenes Selknam, alacalufes, que habían sido capturados un año antes por un ballenero llamado Maurice Maitre. Después de París, los aborígenes fueron llevados a Londres, donde fueron mostrados en el Royal Westminster Aquarium, pero allí se encontraron con la resistencia de la Sociedad Misionera Sudamericana, que protestó por el trato humillante que se les daba a los indígenas y contactó a las autoridades chilenas en Europa. Ante esto, Maitre huyó con sus cautivos a Bruselas, donde los exhibió como una compañía de antropófagos. Entre aparatos eléctricos, enanos, ilusionistas y otros espectáculos extravagantes, hasta que fueron arrestados por la policía belga, con el cargo de ser extranjeros sin recursos. El entonces embajador de Chile en Francia, Carlos Antúnez, respondió ante el llamado de la sociedad misionera, señalando que tomaría cartas en el asunto por razones humanitarias y en razón de los derechos violentados de las personas exhibidas, pero era indispensable determinar si los nativos eran chilenos para poder intervenir oficialmente. Antúnez notificó la situación al cónsul chileno en Londres y le recomendó que se encargara extraoficialmente de repatriarlos. Le imploró, además, que fuera discreto y diplomático, pero las cosas se fueron enmarañando. La sociedad misionera le insistió al cónsul chileno en Londres que llevara el caso ante la justicia. El cónsul, por su parte, delegó el asunto en Carlos Antúnez y solicitó la intervención de la policía secreta londinense. Mientras tanto, los indígenas seguían cautivos y la sociedad misionera empezaba a impacientarse. Para ellos era claro que los indígenas eran chilenos, pero los diplomáticos nacionales querían pruebas fehacientes. Al final intervino el Foreign Office, resolviendo que los indígenas eran chilenos y los sobrevivientes fueron embarcados rumbo a Punta Arenas. Este sorprendente y triste relato es una de las tantas historias de raptos, enfermedades y muertes que reconstruyeron Peter Mason y Christian Baez en su libro Zoológicos Humanos, fotografías de fueguinos y mapuches en el jardín de aclimatación en París en pleno siglo XIX, donde describen con una minuciosidad de detectives la triste trayectoria de los fueguinos y mapuches que fueron llevados a Europa para ser exhibidos en ferias internacionales, teatros de variedades y exposiciones antropozoológicas. El tema central del trabajo de Mason y Baez tiene como marco general esa práctica ancestral de raptar nativos para ser llevados como trofeos o presas a las metrópolis europeas, y otro más específico, que consiste en el hallazgo de un grupo de fotografías de nativos del extremo austral de América que fueron exhibidos en Europa durante la década de 1880, tomadas por el príncipe Roland Bonaparte. El análisis de esta fotografía, que actualmente se encuentran en el archivo de la Biblioteca Nacional Francesa en París, constituye el punto de partida para esta investigación de antropología visual que emprendieron Mason y Baez, reconstruyendo en archivos y bibliotecas la tenue trayectoria de estos indígenas que vivieron y sufrieron esta absurda tragedia. El inglés Peter Mason estudió filología clásica en Oxford y antropología en Utrecht, aun cuando hoy se definía irónicamente como un ex-antropólogo. Mason es una verdadera autoridad mundial en el proceso de construcción de imágenes de América que se emprendió en Europa a partir del descubrimiento del nuevo continente, y ha escrito libros muy importantes como
la desconstrucción de América, representación de los otros, también infelices, representación de lo exótico, y también uno de sus más afamados textos, The Life of Imagines, que por razones inexplicables no se encuentra traducido al español. Baez, por su parte, también es antropólogo y se ha especializado en el estudio de las imágenes. Actualmente es candidato a doctor en historia. Antes de la llegada de los Shellman a la rutilante Exposición Universal de 1889, 11 fueguinos ya habían sido llevados a Europa en 1881 y 2 familias mapuches llegaron a París en 1883. En ambos casos, los aborígenes hicieron extenuantes giras de exhibición que comenzaron en París, en el Jardín de Aclimatación, y luego siguieron por otras ciudades. Uno de los visitantes más asiduos de estas desdichadas familias fue el príncipe Roland Bonaparte, sobrino nieto de Napoleón Bonaparte, que combinaba su afición por la fotografía con el estudio de las ciencias naturales. Otro que visitó a diario a los mapuches mientras estuvieron en París fue Achille Lamartine, Achille I, rey de la Araucanía, sucesor del no menos ridículo, inescrupuloso Oriel Antoine I. El monarca Achille presentó a sus pretendidos súbditos en los círculos literarios y bohemios parisinos que frecuentaba e incluso los llevó una noche al cabaret La Chat Noir. Ahora, para terminar el capítulo del día de hoy, no puedo dejar un cabo suelto. Acabo de hacer mención de Achille I, rey de la Araucanía, y muchos se preguntarán, ¿de qué se trata esto? Pues bien, Oriel Antoine de Tunens llegó en 1858 al puerto de Coquimbo y después de pasar algún tiempo en casa de una dama francesa en Valparaíso y Santiago, se dirigió a la zona de la Araucanía, desde el puerto de Valdivia. Allí se contactó con el lonco Quilapán, al que sugirió la idea de fundar un reino, un estado del pueblo mapuche con la promesa de lograr apoyo diplomático francés. Para los mapuches, durante la época final de la Guerra de Arauco, su propósito era, según aseguraba en su correspondencia, civilizar a los araucanos. Quilapán permitió el ingreso de Tunens en sus tierras, cuyo paso estaba prohibido para los huincas, que quiere decir extranjeros, quien el 17 de noviembre de 1860 fundó allí el Reino de la Araucanía, del cual fue proclamado rey bajo el nombre de Oriel Antoine I. En los días siguientes, Tunens promulgó la constitución del reino y, según algunos, el 20 de noviembre del mismo año, declaró la anexión de la Patagonia, estableciendo como límites el río Biobío, donde se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, tomando gran parte del territorio argentino dentro de su reino. Un año después de esta proclama, un parlamento mapuche, compuesto por un grupo de jefes locales, arribanos, habitantes de los valles y de la precordillera, aceptó supuestamente sus pretensiones. Las fuentes históricas escasas aseguran que tuvo cierto contacto con algunas autoridades del pueblo mapuche. Si bien el sedicente rey nunca tuvo el control de ningún punto del territorio, las autoridades tradicionales mapuches continuaron en funciones, no se alteraron las costumbres y el Estado nunca llegó a establecerse. Tunens fue aceptado por la comunidad, en especial por Quilapán, como un extranjero capaz de lograr el apoyo de una potencia europea. No hay indicios de que lo reconociera como soberano, si bien siguió algunos de sus consejos y le permitió usar el título de rey de la Araucanía. Los mapuches, conocidos como abajinos, gente de los llanos, del Valle Central, entre los ríos Biobío y Tolten, nunca reconocieron a Tunens y lo denunciaron. Tunens viajó a Valparaíso para dar a conocer el nuevo reino al gobierno de Chile, en aquel entonces bajo la presidencia de Manuel Montt, quien no reconoció el nuevo estado. Después de regresar a la Araucanía, el gobierno chileno, bajo el mando del nuevo presidente José Joaquín Pérez, ordenó la búsqueda y el arresto del rey Oriel Antoine, bajo los cargos de perturbación del orden público. Uno de sus acompañantes, criollo y probablemente miembro del ejército chileno, lo entregó a orillas del río Mayeco en enero de 1862. Estos son los retazos que componen la historia de Chile. Siempre nos sorprende y nos maravilla con las entramadas y enmarañadas situaciones que componen nuestra historia. Hasta aquí mi participación el día de hoy para ODE Chile, Observador de Estrellas Chile.
Antes de despedirme, les quiero recordar una vez más que nos busquen a través de las redes sociales como ODE Chile, Observador de Estrellas Chile. Un fuerte y afectuoso saludo en la distancia y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego, amigos.